Nos quedamos la otra vez en el tema de las estructuras organizacionales. Nosotros habíamos hablado entonces de lo que era la departamentalización. Vimos que es una forma de organizar las actividades empresariales por funciones, por clientes, geográficamente. Cuando hablamos de la división por función o la departamentalización por función, hablamos de sus ventajas, sus desventajas. Algunas ventajas clave era la especialización de habilidades, eso promueve, también reduce la duplicación de recursos, favorece el desarrollo profesional, entre otras. Y sus desventajas, que a la larga las tareas se vuelven rutinarias, que hay poca comunicación con los otros departamentos, a veces hay conflictos. Cuando hablamos de la departamentalización por producto, hablábamos que como su nombre dice, se va a separar o a departamentalizar la empresa por los productos que van elaborando. Tiene ventaja de que es una empresa preparada para cambios rápidos, se adapta rápido, permite una mayor visibilidad de productos y fomenta el interés de las demandas de los clientes, define la responsabilidad entre otros. Y su desventaja es que a veces se usan mal las habilidades y los recursos que se poseen. También restringe la resolución de problemas solo al producto, es muy centrado. También limita la movilidad del personal para ascender, para mudarse de departamento, todo es muy limitado. Hablamos de territorio o geográfica, que era otro tipo de departamentalización. La principal desventaja es que duplica todo. O sea, que cada sucursal tiene que tener su departamento de contabilidad, de finanzas, de manufactura, todo. En cada lugar tiene que haber todas estas funciones. Y también que que puede haber conflictos entre las metas y los objetivos de cada lugar. Ahora, entre las ventajas podemos decir que ahorra tiempo y costos, porque todo se hace en ese lugar. Entonces se fabrica y se vende, ahí se guarda y las mercaderías en ese lugar. También otra ventaja es que los administradores desarrollan experiencia en la resolución de conflictos en cada zona geográfica, en cada lugar. Cuando se departamentaliza por clientes, se establece una estructura de departamentos basada en el cliente. Esto puede ser mayorista, minorista, esto puede ser por edad, esto puede ser por sexo, suponiendo calzados masculinos, femeninos. Y la ventaja es que se le conoce al cliente, se atiende las necesidades del cliente, pero la desventaja es que demasiado, todo gira en torno al cliente, a veces nos olvidamos de las necesidades o de los objetivos empresariales. Por proceso, una estructura que departamentaliza los elementos conforme a las principales fases del proceso usado para manufacturar productos. Todo en base a los pasos para la manufactura de un producto. Y las ventajas es eh, se economiza mucho, se usan sistemas técnicos especializados, se usan habilidades especializadas. La desventaja es que se trabaja con difícil, o sea, con dificultad se trabaja entre departamentos. También no es una departamentalización propicia para que los clientes, los usuarios puedan, los empleados asciendan, por ejemplo. No desarrolla buenos gerentes. Por proyectos, hablamos de que dentro de una empresa se puede crear otra vez una especie de departamentalización de un proyecto específico. Como ventaja está que se orienta a los resultados finales, que está bien delimitada la autoridad de la persona, surge un líder del grupo. Y la desventaja es que es bastante costoso. Otra desventaja es que requiere un líder, y también qué pasa cuando se acaba ese proyecto, qué pasa con las personas. Básicamente hasta ahí estuvimos viendo el otro día. Ahora tenemos que hablar de las estructuras organizacionales y es muy parecido. Habla de las empresas por funciones, de las empresas que trabajan por procesos, similar a la departamentalización. Cuando nosotros hablamos de estructura organizacional, estamos hablando de la forma en que se dividen y se agrupan y se coordinan las actividades de la organización en lo que sea
la relación entre los gerentes, los empleados, los departamentos, relación empleado-empleado, relación jefe-empleado, relación gerente-jefe, relación gerente-gerente, etc. También cómo se relacionan los diferentes departamentos. Entonces, de 3 formas se pueden estructurar, básicamente. Por funciones, por producto, mercado o matricial. Por funciones, por producto o mercado o matricial. 3 tipos de estructuras organizacionales hay, sin quitar que pueden haber híbridos, mezclas de 2 o 3 tipos de estructuras organizacionales, experimentos. Una parte se maneja por funciones, otra parte se maneja por producto, por ejemplo. Esto puede haber también. No tiene nombre, le llaman híbrido. La organización funcional o por producto mercado. Es una organización por funciones que departamentaliza la empresa, junta a todas las personas que se dedican a una actividad específica. Por ejemplo, una empresa que se divide por funciones tiene departamento de producción, departamento de mercadotecnia, departamento de ventas, departamento de compras, departamento de recursos humanos, departamento financiero. El gerente de ventas, por ejemplo, sería el encargado de todas las ventas de la empresa. Luego puede haber gerente de marketing, que es el encargado del merchandising, por ejemplo. Y es probable que la organización funcional sea una de las formas más lógicas o más normales de departamentalizar. También podemos decir que este tipo de empresa es más apropiada para empresas pequeñas. La empresa se organiza siguiendo una secuencia lógica, sigue una lógica. Entonces, es probable que sea más apropiada para pequeñas empresas. Tiene empresas que tienen una línea limitada de productos, porque si tiene varias líneas de productos, ya convendría departamentalizar por manufactura o por producción. Una ventaja de este tipo de organización es que facilita mucho la supervisión. El jefe o gerente tiene una amplia visión de toda la estructura. También se puede decir que facilita el movimiento de habilidades especializadas para poder usarse donde más se necesite. Las personas trabajan, acuden o recurren a los lugares donde son más necesarias, a eso se refiere. Cuando hablamos de la organización por producto o mercado, se puede conocer o llamar organización por divisiones. Reúne en una unidad de trabajo a todos los que participan en la producción y en la comercialización de un producto. O un grupo relacionado de productos. Puede ser una línea de producto o pueden ser varios productos relacionados. También puede ser a los que trabajan en ciertas zonas geográficas o a los que atienden cierto tipo de clientes. La organización por producto o mercado puede seguir uno de 3 patrones que vamos a mencionar. Por regla general, puede ser dividida por regiones geográficas. Normalmente son empresas de servicios financieros, las más conocidas son los bancos y las financieras, que prácticamente en cada ciudad importante hay una sucursal. También pueden ser empresas fabriles, así como compañías que trabajan en minería o con petróleo, que se van a la zona donde justamente hay ese recurso natural y trabajan en esa misma zona. La organización geográfica resulta lógica cuando la planta tiene que ubicarse cerca de la materia prima, una mina, un lugar donde se extrae petróleo. Entonces, una empresa que trabaja por productos, a su vez se puede subdividir por regiones. Dijimos entonces que pueden ser los bancos, las financieras y los que trabajan con recursos naturales que tienen que estar cerca justamente del principal recurso, la principal materia prima. En el caso de la división por cliente, la empresa se divide de acuerdo con los diferentes usos que los clientes dan a los productos. También podemos decir que esta organización por divisiones ofrece varias ventajas.
¿En qué sentido podemos decir eso? Pues todas las actividades y habilidades y experiencias requeridas para producir y comercializar algunos productos específicos se agrupan en un lugar bajo un solo mando. Eso sería lo ideal entonces, que estén bajo el mando de un solo jefe, justamente para no caer en el error o problema de dualidad de mando, donde uno tiene dos jefes y no sabe a quién hacerle caso. También ofrece como ventaja que las tareas son más fáciles de coordinar y el estándar de trabajo o el desempeño es muy alto cuando se hace este tipo de división. Además, la calidad como la velocidad de la toma de decisiones son reforzadas porque cada división tiene el permiso, podemos decir una forma, para tomar sus propias decisiones en lo que sea ese departamento, esa división o ese grupo. El jefe o gerente de esa división entonces tiene cierta autonomía para tomar decisiones. Así todo pasa más rápido, no tenemos que esperar la orden de un gerente general, pedir permiso a la casa central o algo así. Sin embargo, lo más importante es que las responsabilidades están bien definidas. Eso es lo principal en una empresa que se separa por división. El desempeño de la administración divisional se puede medir en términos de pérdidas o utilidades. La estructura divisional fue introducida en los años 20 por la empresa General Motors. En esencia fue diseñada para el apoyo de actividades autosuficientes. Cada departamento podía funcionar solo, sin depender de los otros departamentos. Cada unidad o división era autónoma. En los años 20 entonces empezó eso, hace 100 años. Con un gerente de división responsable del desempeño que mantiene una autoridad en la toma de decisiones y su toma de decisiones es estratégica y es operativa. ¿Qué quiere decir operativa? Que se basa justamente en las funciones de los obreros u operarios. Como la mayoría de las estructuras divisionales, existe una oficina central que provee servicios y apoyo a todas las divisiones. Por lo general, esto incluye servicios de apoyo por divisiones, donde hay una parte financiera, una asesoría legal, puede ser la parte de recursos humanos, puede ser la parte impositiva, todo esto puede estar en una sola oficina o sucursal de la empresa. Además, las oficinas centrales actúan como un supervisor externo, vendría a ser que actúan como un auditor para coordinar y controlar las distintas divisiones. Las ventajas de una estructura divisional son, por un lado, se concentra en los resultados finales, se concentra en los objetivos finales. Por otro lado, los gerentes divisionales tienen toda la responsabilidad de un producto o servicio. Si algo sale mal en esta división, es pura y total responsabilidad de ese jefe o de ese gerente. Por otro lado, la estructura divisional libera al personal de las oficinas centrales de una planeación a largo plazo, porque eso recae en la división. Esa división, entre empleados y gerentes, hacen toda la planificación estratégica para todo un año o 2 años o 6 meses y no se encarga de eso la oficina central. La oficina central se encargaría, por ejemplo, de actividades como dijimos, judiciales, fiscales, legales, por ejemplo. En contraste con las estructuras funcionales, la forma divisional es también un medio excelente de altos ejecutivos. Cuando se trabaja por funciones, decimos que no surgen de ahí muchos gerentes. Cuando se trabaja por divisiones, sí, se fomenta el crecimiento de los empleados y de ahí pueden surgir gerentes. Esa es una de las principales diferencias entonces entre una estructura funcional y una estructura divisional. Así, una gran organización con 15 divisiones, por ejemplo, tiene 15 gerentes diferentes que están desarrollando una perspectiva general y se están preparando. Luego tenemos una organización matricial llamada también sistema de mando múltiple. Como le decía hace rato, es un producto híbrido
que usa los dos tipos de diseño al mismo tiempo. Usa una parte funcional, una parte divisional, pero cae en el problema donde hay dos jefes, dos cadenas de mando, dos órdenes recibe cada empleado. Entonces, una cadena de mando es la de funciones o divisiones y el tipo de se diagrama en forma vertical en gráficas ascendentes. Esto después nosotros tenemos que analizar los organigramas y ahí vamos a ver mejor. También tiene una disposición horizontal que combina el personal de diversas divisiones de departamentos funcionales para trabajar por proyectos o formar equipos. ¿Qué quiere decir esto? Que de cada departamento yo voy sacando 2 empleados, 3 empleados o un empleado para formar un equipo y trabajar en un proyecto. Como le dije, la desventaja es que se tienen 2 jefes y a veces cuesta saber a quién hacerle caso o se reciben 2 tipos de órdenes diferentes. Conforme las organizaciones se han ido haciendo mundiales, muchas usan un tipo de matriz para sus operaciones internacionales. Las oficinas en otros países, entonces, normalmente desarrollan este tipo de organización matricial. Tienen gerentes, a veces los gerentes sí vienen de otros países a desarrollar sus funciones a otros países. A veces sí pueden elegirse en el país donde se van a ubicar. La estructura funcional ofrece las ventajas que surgen de la especialización y la estructura divisional se concentra en los resultados finales, pero acarrea consigo esa problemática de tener 2 jefes, 2 órdenes. Si la organización se organizase, valga la redundancia, por completo en términos de productos, cada producto hecho por la compañía va a tener su propia estructura funcional y ahí podrían trabajar mejor. Cada producto podría tener su gerente responsable de toda la actividad relacionada con él, pero esto también va a crear todo un inconveniente porque va a necesitar especialistas. La estructura matricial crea una cadena dual de mando. Como tal, entonces, se viola el principio de unidad de mando de Fayol. La departamentalización funcional es usada para obtener ventajas económicas de la especialización. Hablamos que la especialización tiene ventajas y desventajas, eso estuvimos hablando en la clase anterior. Las ventajas que hicimos es que, aunque cuesta caro especializar, a la larga redundan más beneficios. La desventaja que dijimos es que cuando uno se especializa puede hacer muy rutinaria su tarea, aburrirse, o uno absorbe todos los conocimientos y capacitación de una empresa y renuncia para ir a trabajar en otra empresa, por ejemplo. Bien. Ahora vamos a hablar de otro tipo de estructura. Si se dan cuenta, estamos hablando de organizaciones y estructuras, pero los tipos de organizaciones y estructuras son muy parecidas a la clase anterior, que eran departamentalizaciones. Una cosa son los tipos de departamentalizaciones que se van a usar en cada empresa y otra cosa es la organización en sí de la empresa. Hay funcional, hay por proyecto, coinciden o son similares. Bien, cuando hablamos de estructura sectorial, estamos hablando de un tipo de organización nueva que fue introducida a finales de los años 60 por General Electric, donde crea entidades industriales por medio de agrupamientos de divisiones en clasificaciones industriales comunes, donde hay un gerente sectorial, un gerente por sector. Yo le digo sucursales, pero realmente no son sucursales. Es como una fábrica o una empresa diferente en cada ciudad donde se ubican. Puede ser, por decir, una oficina en cada departamento del país, como ejemplo podemos decir. No son sucursales. Yo le llamo sucursales, pero no son sucursales. En términos estructurales, esto crea un nivel adicional entre gerentes de división y funcionario ejecutivo de la corporación. Aun cuando la estructura sectorial agrega costos en el sentido de que hay que pagar un gerente para cada
zona, hay que pagar un contador para cada zona. En ese sentido, aumentan los costos, pero en otras áreas se reducen los costos. En el sentido de que no se pagan fletes, no se paga por traslado de personal, porque todo se realiza en una zona, con gente de la zona, entonces no se paga combustible para traer la mercadería de nuestro depósito, algo porque todo se da en ese lugar. Dota a los gerentes de mayor tiempo para la planeación estratégica, dice como una de sus ventajas. Otra ventaja, reduce el tramo de control a nivel más alto, o sea, cada zona, cada división zonal tiene su propio gerente que hace todo el control de esa oficina o de esa empresa en esa zona. También brindan un excelente entrenamiento para los puestos altos de la organización. Esa es una ventaja. Cuando la empresa es grande, cuando en las organizaciones muy grandes, la estructura sectorial crea un vocero corporativo. Eso puede ser considerado como una ventaja. Es un mecanismo eficaz de coordinación para productos o servicios compartibles de diferentes divisiones corporativas. Esto también puede ser considerado una ventaja. Otro tipo de empresa, la estructura conglomerado. Cuando nosotros hablamos conglomerado, podemos decir o hablar de los famosos holdings. Estas empresas no tienen una figura legal, no existen legalmente. No, en el Ministerio de Hacienda yo no me podía escribir y decir, hola, yo quiero abrir un holding, porque eso no hay, no existe. Pero es un tipo de división que está de moda. También en castellano se le conoce como grupo. Grupo La Nación, Grupo Carter. Realmente son empresas independientes. Son empresas independientes que lo que tienen en común es el principal capital o el dueño. Pero cada empresa tiene, por ejemplo, su manual de funciones, cada empresa se inscribe en Hacienda de forma diferente, cada empresa tiene sus propias utilidades, y sus responsabilidades también. Son empresas independientes, una puede ser una SA, la otra puede ser una SRL. Lo que tienen en común es que son del mismo dueño o que el capital surge de un mismo lugar, pero son un conjunto de empresas independientes. No es que una le presta a la otra plata, la otra le presta al empleado, no funcionan así. Entonces, se compone de un conjunto diverso de compañías que son enteramente independientes, pero, o sea, excepto por la comunidad de recursos, porque el capital principal viene de un origen que podemos decir que es del dueño. La estructura conglomerada puede brindar ventajas de la comunidad de recursos que no pueden guiar la unidad de la organización que operan en forma separada. Esa puede ser considerada una ventaja. La estructura de conglomerado alcanzó su más alta popularidad en los años 60. En esa época se usaban mucho y como le dije, ahora están de moda otra vez. Grupo Bierzi, Grupo Cartes, Grupo La Nación, Grupo de Medios. Lo más grande se consideraba lo mejor y el crecimiento a través de la organización de su ambiente era considerado algo positivo en esa época, pero para muchas organizaciones que siguieron esa estrategia no funcionó en esa época. Por eso por un tiempo no fue muy popular. Hay duplicidad de actividades dado que no se comparte el personal. Cada empresa es independiente, entonces cada una de las empresas tiene que tener sus recursos, sus empleados, sus camiones, sus instalaciones, todo por separado. El equipo sofisticado, las instalaciones, los personales especializados no se comparten, son empresas independientes. Es posible que el defecto más importante sea que las personas de las altas gerencias del conglomerado no sean expertos en cada una de las industrias en la que funciona su compañía operante. ¿Qué quiere decir? Que el gerente de esta compañía no es experto en lo que hace la otra compañía conglomerado. Una compañía puede ser de importación, exportación de autoparte y la otra compañía puede
tratar con textiles o algo así, y los gerentes no manejan las otras empresas de conglomerado. Esto es considerado un defecto. También la alta gerencia puede tener un enfoque muy impersonal en sus relaciones con cada uno de los administradores de compañía, y los controles se vuelven muy estrictos y muy severos. Esas son desventajas de las empresas de conglomerado o holding o grupo. Ahora vamos a abarcar otra parte, otro tema de esta unidad, el análisis de la estructura, concepto, finalidad y requisitos fundamentales de las estructuras. Analizar una estructura consiste en separar una empresa por funciones esenciales y diferenciar entre lo que se debe hacer y lo que realmente se hace. Esto nosotros ya mencionamos una vez cuando hablamos de control. Controlar es analizar lo que se hizo con lo que se estimó hacer. Bien, entonces lo que nosotros hacemos al analizar una empresa es controlar lo que se debe hacer con lo que realmente se hace. El análisis no es un trabajo de una sola persona. El concepto de estructura organizacional es un tanto abstracto e intangible. Vos no podés ver, no se puede ver, no podemos verificar en ningún lado ese concepto. Sin embargo, es real y afecta a todos los miembros de la organización. La estructura es el sistema formal, la estructura del sistema formal de relaciones de trabajo, tanto para la división como para la integración de las tareas. En forma simple podemos decir entonces que podemos considerar la estructura como el patrón establecido de relaciones entre los componentes o parte de la organización. Sin embargo, la estructura de un sistema social es visible de la misma manera que un sistema biológico, mecánico, aunque sea intangible o abstracto, se puede percibir las diferenciaciones, las departamentalizaciones, las funciones. No puede ser vista, pero se percibe, son operaciones reales. También podemos decir que la distinción entre estructura y proceso en los sistemas ayuda a entender mucho este concepto. Nosotros vamos a estar analizando entonces, distinguiendo estructura y proceso. Vamos a estar viendo el sistema biológico, o sea, la estructura puede ser estudiada por parte analizando sus sistemas biológicos. Esto es un decir. Entonces, en estructuras complejas, en organizaciones complejas, la estructura se establece de manera inicial por medio de los principales componentes de un sistema. Al empezar una empresa, uno ya puede analizar el organigrama que va a manejar, cómo se va a dividir la empresa, cuántos departamentos va a tener, pero a medida que la empresa crece, esto se puede ir separando, abriendo más, se puede ir actualizando, se pueden modificar los organigramas, se pueden agregar más departamentos, agregar más divisiones. La estructura formal define a menudo el patrón de relaciones y obligaciones formales. El organigrama de la organización y una descripción de puestos o de cargos son formas de describir la empresa. Como dijimos, es algo que no se puede ver, pero se usa una herramienta como un organigrama y ahí se pueden visualizar las distintas funciones o departamentos con una guía de puestos o un manual de funciones o un manual de operaciones o una descripción de cargos. Cuando ustedes van a hacer su proyecto o su tesis, ustedes van a tener que hacer el organigrama de la empresa con un manual de funciones o con una descripción de cargos o las dos cosas. Van a tener que practicar para esto. Y ojo, porque siempre es tema en las tesis y siempre es puntos que se controlan en la tesis. El organigrama, la estructura del organigrama tiene que coincidir exactamente con su manual de funciones y su descripción de puestos. No puede ser que acá figure que hay
limpiador, sereno, guardia, y que en el organigrama no figure, por ejemplo. Tienen que coincidir plenamente. Bien, la forma en que las diversas actividades o tareas son asignadas a diferentes departamentos o personas a la organización, esto es analizada en los organigramas y en la descripción o guías de puestos. También la forma en que estas tareas o actividades están separadas o son coordinadas o son integradas. Las relaciones normalmente son jerárquicas, de estatus, de poder dentro de una organización. Está, por ejemplo, el gerente, el jefe, subjefe. Las políticas, los procedimientos y los controles formales guían las actividades y relaciones dentro de la organización. Hay un manual de políticas en cada empresa, o lo ideal es que todas las empresas tengan. Recuerden, nosotros ya vimos lo que eran las políticas empresariales, forman parte de la cultura empresarial, son las reglas a seguir, pero son propias de cada empresa, hechas a medida. Dos empresas no van a tener una misma lista de políticas a seguir, abarcan todos los aspectos de la compañía, por ejemplo, los horarios, los uniformes, qué hacer en caso de ausencia, cómo pedir permiso, qué se hace con la producción, cómo se hacen las entregas, abarca todos los aspectos. Pero no es lo mismo que el manual de funciones, que también nosotros tenemos que ver en esta unidad. La estructura de una organización se representa principalmente por medio de una ilustración gráfica que llamamos organigrama, que tenemos que desarrollar a fondo en esta unidad y que ustedes van a tener que hacer también. Tradicionalmente, un organigrama se construye en forma de pirámide, donde está el gerente general o propietario o presidente de la compañía, y luego se va abriendo en distintas direcciones o gerencias, y de ahí otra vez distintas jefaturas, y de ahí llega al nivel más bajo donde están los empleados o los obreros. Donde los individuos que se sitúan hacia la parte superior tienen más autoridad y responsabilidad, y los individuos que están en la parte inferior tienen menos autoridad y un poco menos de responsabilidad. La posición relativa de los individuos de las casillas de un organigrama indica relaciones amplias de trabajo, mientras que las líneas entre las casillas designan líneas formales de comunicación entre individuos. Y si ustedes recuerdan, si se hacen una imagen mental de un organigrama, recuerdan que hay líneas rectas y que hay líneas de punto. ¿Qué eran las líneas de punto en los organigramas? Las líneas de punto en los organigramas representaban cargos de personas que no son propias de la compañía. Por ejemplo, un asesor legal, puede ser un contador externo, que una vez al mes no se le lleva los documentos, que hace el trabajo, no pertenece a la compañía. Puede ser un asesor de marketing, que se le contrata solamente cada vez que se va a lanzar un producto nuevo o algo así. Entonces figura con líneas de puntos, o le llamamos también staff. Y los que están con una línea recta, sí, forman parte de la compañía, son los empleados de la compañía. Instrumentos para recopilar información. Esto nosotros vamos a desarrollar ampliamente en la asignatura Metodología de la Investigación que vamos a dar en el otro semestre. Observación, encuesta, entrevista y cuestionario. Todo esto nosotros tenemos que desarrollar punto por punto, pero no se realiza más en la tesis como antes, porque se tenía que hacer antes una encuesta, una entrevista. Eso ya no figura en la tesis, pero sí se hace en la asignatura Metodología. Cuando nosotros hablamos de observación, por ejemplo, puede ser una observación participante, donde nosotros nos vamos al lugar y miramos la situación de, vamos a poner un supermercado, ponemos un producto y nosotros podemos sentarnos ahí de incógnito y mirar qué pasa, si la gente compra, no compra, si lleva el producto o no. Lo mismo, nosotros queremos controlar a la competencia y nos paramos y miramos, observamos. También nosotros podemos interactuar con la gente, mezclarnos con los clientes, preguntarle cosas. Entonces ahí puede ser una observación participante. Nos mezclamos entre la gente, le consultamos, le preguntamos. Una observación puede darnos datos bastante importantes para lanzar un producto, para ver cómo se percibe a otras empresas de la compañía.
para ver cómo se percibe nuestra propia empresa. Es una buena herramienta. También tenemos la encuesta. La encuesta, que es una forma muy económica de hacer estudio de mercado. Es económica porque requiere copias, pero ahora ya se hace todo también de forma virtual, digital. No tiene costo, pero como desventaja tiene que la persona a veces completa nomás sin pensar o completa con lo que cree que uno quiere saber. También está el tema del anonimato, no quieren participar en la encuesta cuando hay que poner el nombre, ese tipo de cosas. Pero sí, cuando hacemos encuesta nos da datos que nosotros podemos transformar a números, a porcentajes, a estadísticas. Entonces, bastante ricos los datos que obtenemos. Entrevistas. Las entrevistas son conversaciones, conversaciones con una persona o con varias personas acerca de un tema. Por ejemplo, si nosotros queremos abrir una empresa, lo ideal sería entrevistar a alguien que ya tenga una empresa similar o que conozca el tema. Si yo voy a abrir un restaurante de comida detox, podría entrevistarme con una nutricionista o algo así. Y es una conversación que a veces puede ser guiada, a veces puede ser informal. Y también tenemos el sistema cuestionario, similar a una encuesta, similar a una entrevista, donde se lanza una serie de preguntas y las personas tienen que ir respondiendo con opiniones o con respuestas cerradas, sí o no. Estas 4 herramientas